¿Cómo estás, Iván? ¿Cómo están? Un gusto estar acá. Muy buenos días, muy buenas tardes. Y vaya, yo muy complacido de, bueno, transmitir algunas experiencias mías, ¿no? Sobre el arte contemporáneo y sobre mi experiencia en lo visual. Y también relatarles o contarles toda la trayectoria que he hecho, ¿no? Yo soy, yo soy paseño, pero me he criado en el Alto y me considero un alteño más. ¿Qué significa lo que hace Iván Cáceres y qué hay detrás de todo esto, ¿no? Podemos ver en sus audiovisuales, no sé, títulos tan extraños y tan llamativos como ya El diario de un jailón o El muro de un animal, Huele al silencio, o Mi pobre tonto, o Señora Café. Claro, que están visibles porque nosotros los podemos observar y todo eso, pero queremos saber más allá cuál es el contenido y por eso este espacio se ha denominado el lado invisible del arte. Queremos saber desde sus creadores qué es lo que nos quieren, digamos, comunicar, ¿no? Para nosotros los que todavía no entendemos mucho de arte y queremos formarnos también en arte. Bueno, en principio yo les puedo comentar que el arte contemporáneo en Bolivia se ha financiado hace unos 20 años. Hay arte contemporáneo en Bolivia y lo que se ha hecho básicamente es escalar poco a poco y adentrarse, digamos, en el lenguaje boliviano, más que todo, ¿no? Los artistas bolivianos que practican esta, no sé si llamarlo corriente, pero esta tendencia. Y bueno, muy pocos hemos decidido, digamos, construir un lenguaje, ¿no? Y de los muy pocos, bueno, creo que yo en todo este tiempo he construido un lenguaje en el cual los videos que hago, las acciones performáticas que yo hago, son el resultado del contexto en el que vivo, ¿no? Yo vivo en el Alto y creo que son el resultado de eso, ¿no? Todo el desarrollo de mi obra es básicamente eh, el, el afianzarme, digamos, en los lugares que no se ven, por decirte la ceja, ¿no? Puede ser los lugares que básicamente uno de la ciudad no va a venir porque lo tildan de peligroso, etcétera, ¿no? Y para mí ha sido una beta, ¿no? Una beta rica para explorar, etcétera, ¿no? Y es el resultado de mis obras, ¿no? Para adentrarnos un poco más sobre tu vida, Iván, para gente que está conociendo recién de ti, ¿cuándo es que empiezas a incursionar en este mundo? ¿No? ¿Desde hace cuánto tiempo estás haciendo este tipo de arte? Ya vengo haciendo casi unos 25 años, ¿no? Ni bien entré a la facultad, estudié arquitectura, ¿no? Y bueno, ahí empecé a hacer mis primeras obras y lanzarme directamente a hacer video, ¿no? Y acciones performáticas, ¿no? Y sin no tener esta base que le llaman escuela, etcétera, o institucional, ¿no? Fue empíricamente, ¿no? Y leyendo, ¿no? Leyendo.